El húngaro Péter Léko tiene la etiqueta de ser un jugador ultraconservador, que no arriesga casi nunca, a veces incluso aburrido. Pero catalogarlo solamente así sería muy injusto, porque su talento es inmenso, lo exhibió desde niño y ha estado entre los mejores del mundo durante bastantes años, llegó a ser subcampeón del mundo y ahora, cuando hacemos esta grabación en febrero de 2021, pues se está convirtiendo en un gran comentarista, realmente de los mejores. De modo que es totalmente justo que una de sus partidas más brillantes entre en el rincón de los inmortales. Estamos en Yerevan, la capital de Armenia y también una de las capitales del ajedrez mundial, porque en Armenia el ajedrez es asignatura obligatoria en los colegios y es tan popular o casi más que el fútbol, por ejemplo. Este es el Campeonato del Mundo por Naciones en 2001, con blancas nuestro héroe de hoy, el húngaro Péter Léko, que se enfrenta a uno de los jugadores iraníes muy brillantes en aquella época, Gaem. Hay que tener en cuenta que en Irán el ajedrez llegó a estar prohibido a finales de los años 70 por el famoso Ayatollah Khomeini. Esa es una historia muy interesante. Pero bueno, después se arrepintieron y de hecho Irán se convirtió, y hoy todavía más, en una de las grandes potencias del ajedrez asiático. De modo que Léko sale de peón de rey, Gaem plantea la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, esto lo hago muy rápido porque lo hemos hecho millones de veces, caballo F6, caballo C3, A6 variante Najdorf, alfil G5, E6, F4, B5, y ahora esta es la variante Polugajewski, que es realmente muy aguda, de las más agudas de la defensa siciliana. Las blancas juegan E5 atacando el caballo, D por E5, F por E5, y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo atacando el caballo? Es que además el caballo está clavado por el alfil de G5. Sí, pero el truco de todo esto está en este movimiento. Dama C7, E por F6, dama E5 jaque, y las negras recuperan la pieza en G5. Alfil E2, dama por G5, enroque corto. Voy a parar un poco aquí para que ustedes puedan digerir lo que ha pasado en la partida hasta el momento y puedan evaluar un poco esta posición. Como ven, las blancas tienen ventaja de espacio. Las negras confían en que su pareja de alfiles a medio plazo pues les dé buenos réditos. Pero claro, el problema es que las blancas tienen la iniciativa, las negras están retrasadas en el desarrollo y hay que jugar con mucho cuidado con las negras para no sufrir una derrota inminente. Es decir, si las negras consiguen sobrevivir en buenas condiciones las próximas 5 o 6 jugadas, pues es probable que luego queden bien, pero francamente yo con negras no plantearía así una partida contra un jugador tan fuerte como Péter Léko, sobre todo porque esta posición para entonces ya se había jugado varias veces y por tanto los jugadores habían analizado en sus casas diversas ideas para mejorar el juego de las blancas, para que el ataque blanco sea más preciso, etc. Como sacar el alfil de F8 puede tener problemas serios porque el punto G7 solamente quedaría defendido por la dama de G5, etc., las máquinas dicen que la mejor jugada es la que hizo Gaem, torre A7, con la idea de aprovechar que la séptima fila está dispuesta, está libre, para movilizar a esa torre rápidamente. Bueno, no está mal jugado. Como las negras en un momento dado pueden tener este molesto jaque en E3, Léko juega dama D3, Gaem clava ese caballo con torre D7 y Léko aprovecha para mejorar la situación de sus caballos atacando la dama negra, primero con caballo E4
y frente a dama E5, el caballo supuestamente clavado se mueve a F3 atacando también la dama. Si ahora las negras toman en D3, las blancas obviamente toman la dama en E5, y aún sin damas la ventaja blanca sería considerable, porque si ustedes suman las piezas desarrolladas de las blancas y de las negras, verán que la ventaja de desarrollo es realmente muy grande. Repito, después de torre por D3, caballo por E5, la torre está atacada, realmente las blancas tendrían una iniciativa, no sé si decir ganadora, pero muy peligrosa como mínimo. Por eso Gaem dice, bueno, de perdidos al río, y ahora me como el peón de B2, y como la dama blanca está atacada, lógicamente hay que moverla, por tanto dama E3, y ahora pues tiene sentido desarrollar el otro alfil B7, y entonces veamos cómo está esta posición. ¿Qué es lo que le falta a las blancas para que su armonía, para que la coordinación de las piezas sea perfecta? Movilizar la torre de A1. Y una de las maneras de hacer eso es empezar con A4, que al atacar el peón de B5, que es bastante sensible porque abriría diagonales y líneas peligrosas para el rey negro, pues contra A4 no hay nada mejor que seguir bloqueando con B4. Entonces Lecco ataca a la dama, torre de A a B1 y dama por C2. Bueno, y ustedes pueden decir, dama por C2, por cierto, está atacando el caballo de E4. Ustedes pueden decir, bueno, pero las negras poco a poco están consiguiendo ciertas ventajas. Aparte de sus dos alfiles, tienen ya este peón pasado en B4, el peón de A4 es francamente muy débil. Si las blancas no consiguen atacar muy fuerte y muy rápido, pues al final la estrategia del iraní va a ser muy fructífera, ¿no? Bueno, de hecho, hasta aquí se había jugado ya todo esto en una partida por correspondencia, bueno, por correo electrónico, entre dos jugadores muy fuertes. En aquella partida las blancas siguieron con F por G7, alfil por G7, torre por B4, eliminando ese peón pasado que decíamos, pero eso permitió que las negras se enrocasen y el jugador de las negras consiguió una posición, digamos, más que aceptable. Pero aquí Peter Lecco introduce una novedad realmente muy peligrosa. Juega caballo de F a G5. Y ahora las cosas empiezan a tener, digamos, un aspecto ya bastante más mejorable, ¿no? Más temible, quiero decir. ¿Qué se puede hacer aquí con las negras? Obviamente las blancas, como decía, tienen sus piezas muy bien coordinadas para atacar al rey. Entonces Gaem decide que lo mejor que puede hacer es retroceder con la dama, juega dama C7, con el fin de llevarla más cerca de su rey y poder contribuir a la defensa del inminente ataque por parte de las blancas. Pero ahora es cuando se lleva una sorpresa, me imagino que enorme, porque Peter Lecco lo que hace es torre por B4. Y yo me pongo en la piel de Gaem y bueno, supongo que las pulsaciones se le dispararían por mucho en este momento y diría, vamos a ver, pero ¿esto qué es? Me está regalando una torre, es verdad que si me la como va a entrar después en G7, que habrá un jaque con el caballo en F6, pero bueno, esto es tan terrible. Ah, y además diría Gaem, pero vamos a ver, si el caballo de E4 se marcha de ahí, mi alfil, que se habrá comido la torre en B4, luego podrá ganar la dama con alfil C5. Entonces, Gaem quizá pensó que Lecco se había equivocado en su cálculo. De modo que, después de calcular un rato, dijo, bueno, primero de todo voy a eliminar el caballo de E4 porque es mejor que las blancas solo tengan un caballo atacando y no dos. Entonces juega alfil por E4. Pero contra caballo por E4, cuando él toma en B4,
Lecco, al parecer, no ponía cara de estar especialmente preocupado. Juega F por G7, torre G8, da el jaque en F6, tal como estaba previsto, rey D8 y se come la torre, permitiendo que le ganen la dama. Caballo por G8, alfil C5. ¿Y qué es lo que hace ahora Lecco? Pues nada, deja que le coman la dama, saca el caballo para coronar su peón, alfil por E3 jaque, rey H1 y, oh desgracia para las negras, no hay forma humana, vamos, ni humana, ni de computadora, ni de nada, no hay manera de evitar que el peón de G7 se convierta en dama. Esta es la enorme profundidad, además de la belleza, de la idea del jugador húngaro. Bien, ¿qué se puede hacer ahora? La torre de D7 además está amenazada, pero el problema es que si torre E7 sería poco menos que mate, ¿no? Bueno, es mate en 2, de hecho. Se corona dama, hay que taparse con la torre en E8 y dama por E8 mate. Se puede mover la torre en la columna, es verdad, pero aún así el ataque blanco es realmente mortal, como ustedes podrán comprobar. De modo que Gaem opta por intentar huir con su rey, a lo cual siguió, caballo por D7, en lugar de coronar directamente. Y aquí Gaem optó por rendirse. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué se rindió? Si podía seguir jugando, ¿no? Sí, podía seguir jugando, pero es que es inevitable que las blancas coronen en la jugada siguiente y luego cuenten el material. Las blancas tendrían una calidad de más, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, pero además el rey negro sería muy débil, habría peones negros también bastante débiles. Cuando vemos una partida tan impresionante como esta, pues tendemos a pensar que ha sido preparado todo en casa con la ayuda de potentes computadoras. Pero claro, hay que tener muy en cuenta una cosa. En 2001, la fuerza de los programas de ajedrez era mucho menor que las potentísimas computadoras de 2021. Por tanto, el mérito de Lecco al crear esta maravilla es enorme.